entonces la penúltima clase del módulo, el desafío, donde Dios nos ha ido mostrando el plan maravilloso que tiene con nosotros. Voy a iniciar enseguida para poder terminar la lección. La semana pasada hablamos sobre Pablo en Filipos, hablamos también cuál era la actitud que Pablo tuvo ante la injusticia. ¿Se recuerdan que iniciamos hablando cómo accionar frente a la injusticia? ¿Qué hacer frente a la adversidad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de la situación difícil? La semana pasada estudiamos que debemos ser guiados por Dios. Usted y yo debemos ser guiados por Dios. Y Pablo lo demostró él cuando él, perdón, la alabanza me dejó medio, me emocionó un poco la alabanza, entonces estoy como entrando en lleno. Ahora sí, muy hermosa la alabanza, me encanta, me transporta a muchos lugares que he vivido y el amor de Dios. Cuando yo pienso en el amor de Dios, es inevitable no quebrantarme, porque Dios es muy bueno y Dios es muy fiel. Así que eso fue lo que he pasado, aclaración, para que no sientan que Bueno, entonces el apóstol Pablo demuestra que con el testimonio él tenía que escoger a quién iba a acompañarlo en este viaje misionero. Y eso nos da a entender de que nuestro testimonio, nuestra actitud es muy importante cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos cómo reacciona un hijo de Dios ante las situaciones? Y esa es la pregunta con la cual quiero iniciar la clase de hoy. ¿Debemos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras decisiones? ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo le dijo, no vayas para allá, anda para allá? Entonces, definíamos que el Espíritu Santo desea guiarnos, pero nosotros tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu. Debemos honrar a Dios con nuestras actitudes frente a las adversidades. Y por favor, abróchese los cinturones porque esta clase y el texto es maravilloso. Hechos 16. Lo leyeron, ¿verdad? Para no leerlo completo. Hechos 16. Vamos a hablar, antes de enfocarnos en Hechos 16, sobre cuál es la postura que debe tener un cristiano frente a la adversidad. Por ejemplo, hermana Valentina Zambra, te llaman de la universidad y te dicen que, a ver, un ejemplo tuyo con la universidad, te dicen que te expulsan de la universidad por algo que tú no hiciste. Tú sabes que tú no lo hiciste, pero te expulsan. ¿Qué haces? En 30 segundos. Voy a hablar la situación y obviamente pido ayuda a Dios para que maneje todo. Eso no se me ocurre. Ya, muy bien. O mando a mi mamá a hablar. Ya, le voy a preguntar ahora a hermana Lorena. Una persona viene, golpea a su hijo. Usted tiene hijo, ¿verdad? Ya, golpea, tiene 3 hijos. Golpea al menor de sus hijos y su hijo llega diciendo de que le golpearon, que lo maltrataron. ¿Qué hace usted en el momento, hermana Lorena? La verdad, en el momento. Ay, hermano, yo creo que como mamá, de verdad que es muy difícil en el momento ese que le peguen a mi hijo, ni yo lo hago, que lo haga otra persona. No sé, yo creo que lo primero que quería ir a Carabineros. Ya, Le pediría al gracias. Señor le pediría al Señor que me dé tranquilidad, paz, iré a Carabineros porque sé que tengo que hacer las cosas por la ley. Entonces, para mí, lo más sano es ir para allá y decir lo que pasó, llevar a mi hijo, contratar las pruebas de él, si le dejo algún moretón o algo, y pedirle al Señor que me ayude, que haga lo que él tenga que hacer a través de mí, pues de mi boca, que me ayude a hablar, que su gracia caiga sobre mí cuando vaya a hacer todo lo que tenga que hacer, porque eso no está bien. Amén. Eso Muchas haría. gracias. Muchas gracias, hermana Lorena. Hermana Claudia, usted está en la fila del supermercado hace ya, no sé, 1 hora y de repente una persona viene cuando le toca a usted y se pasa al frente de usted. ¿Qué hace? Justo me preguntó, pastor, tema, le prometo, por eso si estuviera mi hija acá se reiría, porque es un tema de verdad que el Señor ha estado
No me lo reveló ni sangre ni carne. Estaba tratando este último tiempo el de Mi hija me dice, mamita, por favor, no diga nada. Se le pegó el internet o fui yo nomás. De verdad, porque es un tema que no sé por qué me produce una rabia. ¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha? ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. A veces a mí me da mucha rabia, mucha rabia. Ya, ok. Gracias, hermana Claudia. No reacciono mal, pero sí no me quedo callada. Bienvenido al club. Bien, bien, hermana. Gracias por abrirnos su corazón. Ustedes, pero ¿por qué hice esa pregunta? Bueno, ya van a saber por qué hice esa pregunta y lo llevé a diferentes escenarios, porque a veces hay que plantearlo así para entender de que las cosas más cotidianas en las que nosotros debemos honrar a Dios, no solo cuando nos estén encarcelando o cuando estén sucediendo cosas muy malas, sino que hasta lo más cotidiano, nosotros que ya somos guiados por Dios, entre comillas, debemos honrar a Dios con nuestras actitudes en medio de la adversidad. Vamos a leer Hechos 16, 16. Vamos a leer Hechos 16. Todos abran su Biblia en Hechos 16 porque hoy vamos a hablar sobre Pablo cuando es encarcelado injustamente. Hechos 16. Y vamos a leer el versículo 16. Le voy a pedir a nuestro hermano Patricio Mora, hermanito, si usted lo puede leer, mientras coloco aquí el cronómetro de la clase, que son 30 minutos, para que no se me pase, porque a veces bueno, 30 minutitos, aquí para que me avise. Muy bien. Hermano Patricio, ¿usted puede leer el versículo 16, por favor? Bueno, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ya, ok. ¿Qué es lo primero que podemos ver en este versículo? Que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace Pablo y el equipo misionero? ¿Qué es lo primero que ellos hacen? ¿Hermanos? Reprenden el espíritu de adivinación. No, pero según el texto, no nos adelantemos. Según lo que acabamos de leer, ¿qué es lo primero que identificamos? ¿Hicieron el espíritu? ¿Cómo? No, que había un Se dieron aprovechamiento. cuenta que ella tenía un espíritu. Ya, bien. ¿Disciernen? Muy bien, lo disciernen. Muy bien, lo disciernen, se dan cuenta, lo perciben. Se dieron cuenta lo que le estaba pasando a esta muchacha. Y eso es algo muy importante porque Pablo con su equipo tenían un objetivo. No se olviden de esto porque más adelante lo vamos a volver a tocar. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Como decía nuestra hermana Karina, todos nosotros fuimos llamados a servir. Y una de las manifestaciones de la fe verdadera es andar en las buenas obras que Dios mismo preparó. Por tanto, el apóstol Pablo y el equipo misionero que andaba con él tenía un propósito, y era un equipo misionero, era predicar la palabra. Entonces, es muy importante este detalle cuando nosotros vemos que Pablo reconoce a esta mujer, a esta muchacha, que estaba siendo explotada. Era una prostituta espiritual, porque los amos la estaban explotando para que ella usara la adivinación. Por eso dice el versículo 17, ¿lo puede leer, hermano, por favor? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y el siguiente, por favor. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella en aquella misma hora. Ya, esto es interesante. Síganme aquí. Pablo llega, hay una mujer que comienza a gritar, y es curioso lo que grita la mujer, y quiero que lo conversemos, por favor. Quiero que esta clase sea constructiva. ¿Qué es lo que empieza a gritar esta mujer que, ojo, estaba endemoniada?
que decía que Pablo, bueno, no me acuerdo bien quién era, pero ya, que le decían que ellos estos hombres son siervos del Dios Altísimo, lo reconoció a pesar de todo. Eso es lo que estaba diciendo, más que nada. Ya, ok, gracias. Tía Ginita, ¿quiere decir algo igual? Sí, en realidad la mujer tenía el espíritu de adivinación, pero hasta ese espíritu, si uno lo lleva bien a un contexto, eh, tenía que decir, decía cosas que otras personas no veían o no entendían. Y el mismo espíritu obligaba a la muchacha a decir lo que el espíritu veía, y el espíritu veía que eran siervos de Dios, y yo recalco la parte, dice, y decía el camino de salvación. El mismo espíritu de adivinación sabía que ese era el camino de salvación. Eso. Ahora, aquí hay algo interesante. Para los amos, ¿quién era más importante, el dinero o la muchacha? Para los amos de esta muchacha. El dinero. El dinero, claro. El dinero. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque después vamos a saber que esa es la razón por la cual después encarcelan a Pablo y a Silas, porque le mataron al becerro de oro a estos amos, le tocaron a su vaca sagrada, quien generaba dinero. Entonces, eso es interesante, porque después vamos a ver de que Pablo se enoja. Pero ahí uno se puede preguntar, ¿y por qué Pablo se enoja si el demonio estaba declarando el evangelio? ¿Sí o no? Que uno puede hacerse esa pregunta. Oye, pero ¿por qué Pablo se enoja? Y otro detalle interesante. La Biblia dice que fueron un día, 2 días o varios días. Varios días. Varios días. Entonces Pablo entendía que esa mujer no era esa mujer. Pablo entendía y tenía el discernimiento de que habían espíritus. Y eso nos tiene que hacer, primero, pensar de que afuera las personas sin Cristo están perdidas en el mundo. Entonces, vean el discernimiento de Pablo de no ponerse inmediatamente con su autoridad apostólica, decir, sale de aquí, espíritu inmundo, porque Pablo veía a la muchacha. ¿Me doy a entender? Pablo no veía la ganancia o él quedar como el superapóstol ungido que podía con una palabra echar fuera al demonio. Pablo veía a la muchacha. Y según el versículo 18, muchos días desagradaron a Pablo y este se volvió al espíritu y le expulsó. Yo les pregunto, ¿por qué Pablo expulsó al espíritu? Si el espíritu declaraba el evangelio, yo creo que le servía como palo blanco para que cuando estuviera predicando, el espíritu se levantara y Pablo dijera, ¿viste? Hasta los demonios lo reconocen. ¿Por qué creen ustedes de que Pablo echó fuera el espíritu? A ver, opinemos. La muchacha estaba desplazada del espíritu y quería preocuparse más por ella y que ella misma reconociera de que Pablo era alguien que venía de Dios y no el espíritu, que ya lo sabía, sino la propia muchacha y que ella pudiese hacerlo por su propia convicción, no por terceros. Creo que eso. Muy bien, gracias, Luchín. ¿Alguien más? Igual puede ser que Pablo le tuvo como piedad a la niña para que sea libre, para que no sea esclava de su amo, de lo que hacían con ella. Ya, ok. Dice aquí el chat, tenía esclava a la muchacha por amor a él. No entendí eso, tía Berito. ¿Si me puede explicar? Hermana Karina, ¿usted también quería decir algo? No, lo que yo quería decir era que en el fondo Pablo lo echó fuera porque al final había un objetivo que no era en el fondo dar a conocer la palabra, sino que daba más realce a la adivinación misma. Sí. ¿Tía Berito? Janito, ya, era porque Pablo veía que la muchacha estaba oprimida por un espíritu de adivinación, y por amor y misericordia a ella, y yo creo que más que para mostrar a los demás, era por atender esa necesidad, porque él veía, era un hombre lleno del espíritu, veía que esto la tenía atada y que usufructuaban de ella, y eso a él le molestaba, porque él amaba al prójimo, amaba a las personas. Y ese detalle es importante lo que usted dice, porque ¿se acuerdan que la clase pasada hablábamos de que él era guiado por Dios? Entonces,
el ser guiado por Dios es muy importante. Pero ¿saben cuál es la respuesta de por qué Pablo lo expulsó? Porque el evangelio no puede estar ligado a los demonios. De ninguna manera. El apóstol Pablo no iba a dejar de que las personas dijeran, ah, el evangelio de este está conectado con los demonios. De ninguna manera. Los demonios reconocen, los demonios saben, los demonios lo declaran, pero los demonios no tienen la verdadera fe. Y el apóstol Pablo, al expulsar ese demonio, estaba, como dice Luchín, provocando de que si alguien lo fuera a decir, fuera la muchacha, y no esos demonios. Entonces, no podemos... Y es parte de nuestra misión también, pues, Janito, porque el Señor a nosotros nos envió a eso, a libertar a las personas, a los que están esclavizados, a los que están oprimidos por el enemigo. Así que también es algo que tenemos que hacer. Si nosotros sabemos que alguna persona está viendo algún demonio, de cualquier ente que sea, es nuestra misión también liberarlo. Así No, es. Así es. Y ¿sabe qué, pastor? Usted coloca algo muy interesante, que a veces uno dice, no, yo no estoy capacitado para eso, o yo no tengo las armas espirituales. Entonces usted está diciendo que no es hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene la autoridad del hijo de Dios. No, nosotros no vamos en el nombre de Sergio, en el nombre de Verónica, en el nombre de Erika. Vamos en el nombre de Jesús. Entonces los demonios se sujetan al nombre de Jesús, y como dice nuestro pastor, tenemos esa misión de liberar, de quitar las cadenas de las personas que están oprimidas espiritualmente, pero hacerlo con sabiduría, y porque ahí yo creo que va el punto también, de que muchas veces no lo sabemos hacer con sabiduría o simplemente no lo hacemos. Gracias a todos por sus comentarios. Entonces, el apóstol Pablo expulsa a este demonio. Y también en el versículo 18 y el 16 podemos ver la tolerancia y el dominio propio de Pablo. Porque si yo estoy predicando y alguien atrás mío me está leseando, ya quizá la primera, la segunda yo lo acepto. Pero ya después yo, no sé cómo actuaría. De ahí que hay iglesias que tienen guardias de seguridad. Y es curioso que está bien, tiene que haber seguridad, pero ¿cuál es el propósito? O sea, va a echar a alguien y si hace algún escándalo lo van a tomar y quizás ¿qué le van a hacer? Entonces es importante recalcar la tolerancia y el dominio propio en que el equipo misionero, porque ellos tenían ese dominio propio porque entendían de que no era la mujer. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, discernir cómo con las personas que nos estamos rodeando, que no estamos tratando con ellos, estamos tratando con los demonios, con los espíritus malignos que están en ellos. Porque aquí es simple, hermanos, o estamos con Dios o no estamos con Dios. No existe un término medio. Y si yo no estoy con Dios, entonces ¿estoy con quién? Con el diablo. La Biblia dice y lo define, que quien practica el pecado es hijo de Satanás. El hijo de Dios no peca. Usted se agarra los pelos y dice, pero yo peco. Claro que sí, pero no nos esforzamos en pecar. Nos esforzamos en guardar la santidad de Dios. Y esa es la diferencia entre la fe falsa y la fe verdadera. Que la fe verdadera se esfuerza en permanecer firme en el Señor. Pastor ¿Sí? Sergio, lo importante también acá, como dijo nuestro pastor Tomás, es entender, ¿no es cierto?, que el discernimiento del Espíritu es un don del Espíritu Santo también. Es un don dentro de la iglesia. Poder discernir, digamos, si el Espíritu realmente es de Dios o no es de Dios. Es parte de los dones espirituales que en Corintios, cuando uno los lee, se encuentra con... Así es. Eso es algo muy importante. Y eso fue fuertemente... fue elocuentemente, ¿no es cierto?, visto a través de Pablo. Pablo discernió inmediatamente que era un espíritu malo y por eso, como dice usted, no iba a permitir que se dijera que un espíritu malo estaba hablando del Evangelio. Muy importante el discernimiento del espíritu como don espiritual. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que no discernimos nada. A veces nos bajamos al nivel de los demonios. ¿Se imaginan Pablo ahí peleando? ¡Cállate vos, tal por cual! ¡Ay, qué tal! ¡Cara! ¡En el sale aquí! La gente nunca le iba a escuchar.
la gente nunca lo iba a escuchar. Entonces ese punto es muy importante. Por eso lo que hablábamos, es interesante saber que Pablo es guiado por el Espíritu de Dios y eso responde, él era lleno de la Amén. presencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos buscar, ser llenos de la presencia de Dios y vamos a ser guiados por él. Es interesante esto de los demonios, porque los demonios, uno puede decir, oye, pero reconocen a Jesucristo, o sea que tienen fe, pero no es una fe salvadora, porque la fe salvadora produce buenas obras. La fe salvadora provoca buenas obras que Dios mismo preparó. Por eso, cuando Jesucristo está con el endemoniado de Gadara, Gadareno. le redicen, Señor Jesucristo, y lo reconocen. Y un capítulo después, los discípulos dicen, cuando Jesús se levanta y acalma los mares, los discípulos dicen, ¿quién es este? Y entonces uno lo analiza y dice, los discípulos no saben lo que los demonios ya saben. La gran diferencia es que la verdadera fe provoca buenas obras y eso los demonios no lo tienen. Daniela Benice levantó su manito. Sí, es que recuerdo que hace un tiempo con Víctor estábamos estudiando ese pasaje y hay una frase muy buena que dice Martín Lutero, que dice, una pequeña mentira infiltrada en una gran verdad es un gran engaño. En este caso, los demonios estaban diciendo una verdad absoluta, pero era una verdad, pero igual estaba infiltrada en una mentira que es el estar adivinando ciertas cosas. Y es por eso que a lo largo de la Biblia siempre se silenciaba, se callaba a los demonios en ese caso. Muy bien, gracias Daniela. Entonces, ¿qué haríamos si nos encontramos con alguien que interrumpe nuestra actividad a diario? Y nosotros debemos tener, ¿qué cosa? Discernimiento. Hay un perro ladrando, no sé quién es. El mío no es, está calladito. Debemos tener discernimiento, amados hermanos. Ahora, vamos al versículo. Pastor, ¿sí? Mi consulta es de lo que estaban hablando, como yo recién estoy aprendiendo del tema, ¿cómo uno puede reconocer que no es el demonio el que le está hablando? Es que... Sí, termine la idea nomás. Porque de repente uno piensa que la persona que le está hablando está bien y después y no es la persona que le está hablando, es otra persona y en vez de hablarle para bien le está hablando como para mal. Sí, entendí su pregunta. Mire, lo que pasa es que eso va en el discernimiento y es por eso que nosotros tenemos una misión, predicar el evangelio. Porque así como nosotros vimos que el nombre de Jesús es quien nos da la autoridad, así también nosotros tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Por tanto, cuando yo estoy frente a una persona y yo digo, no, esta persona no está del todo en su sí, yo no voy a ponerme a conversar con el demonio o no me voy a poner a adivinar el árbol familiar del demonio. Yo voy a expulsarlo. ¿Y cómo se hace eso? Predicando la palabra del Señor. Por tanto, ahora le voy a dar la palabra al pastor para que también dé su opinión, pero yo creo que más allá de reconocer lo que, claro, tiene que haber un reconocimiento, eso se ataca de raíz predicando el evangelio, predicando la palabra. Por eso uno tiene que expulsar el demonio en el nombre de Jesús. Hay casos y casos, eso va a depender mucho del caso. Pastor Tomás, quiero escuchar. Sí, quiero también responderle a Andreita. El asunto es que el discernimiento de espíritu, todos los hijos de Dios tenemos que tenerlo porque es un don que viene con todos los dones que nos entrega el Señor. Y esto nosotros los tenemos que practicar. ¿Cómo practicamos el don del discernimiento? En la oración. Entonces la misma palabra dice que el Espíritu da testimonio del Espíritu. Entonces cuando uno está en el Espíritu de Dios y una persona ajena al Espíritu de Dios nos habla alguna cosa, algún consejo, alguna cosa, el Espíritu discierne inmediatamente que eso no corresponde a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que someter todos nuestros planes y proyectos, someterlos primeramente al escudriño del Señor, que el Señor juzgue y que el Señor diga si es bueno para nosotros. Hay gente que dice cuando a ustedes les cierran una puerta, no se preocupe porque le van a abrir una ventana. Eso es mentira. Eso no es así.
Eso ya es del enemigo, eso ya es del demonio. Cuando a usted el Señor le cierra una puerta, es porque el Señor sabe que a usted no le conviene, no le sirve a usted entrar a eso, pasar para el otro lado, porque Él conoce lo que está al otro lado y usted no lo conoce. Entonces, cuando a veces nosotros pedimos en oración algo, lo pedimos y casi obligamos al Señor que nos abra la puerta y nos deje pasar para allá. El que tiene discernimiento de espíritu discierne inmediatamente cuando alguien le está metiendo a alguien una barreta y una cosa que no le conviene a uno. El espíritu siempre va a dar testimonio, pero para ello tenemos que andar en el espíritu nosotros. Amén. Amén. Y por eso Pablo lo discernió, porque como dice el pastor y dice la Biblia, él estaba en el espíritu. Y esa es la clave. Gracias, hermanita Andrea, por su pregunta, que son muy necesarias. Hermanos, hagan las preguntas, porque si a lo mejor yo no sé algo o el pastor no sabe, bueno, lo buscamos la información. Así que aprovechen nomás de hacer la pregunta, porque es muy importante. Bien. Pablo, una ¿Sí? preguntita, disculpe. Por decir, también en los sueños se puede dar esto de los demonios, así, cuando uno en las noches sueña cosas malas, cosas raras, también es parte, digamos, esto de que el demonio está ahí queriéndole a uno, no sé, yo he sentido así, digamos, en mis sueños y viendo en la vida real que a veces también estoy en problemas y en los sueños también como que se revela. Claro, eso es parte de la guerra espiritual. Nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentar una batalla espiritual. Y por eso, ¿cuáles son las armas? Esa es la pregunta. Si yo voy a la guerra, ¿cuáles son las armas? La oración, el ayuno, la palabra, la fe. Entonces, si yo no estoy orando, si yo los días de ayuno los ignoro, si yo no estoy leyendo la palabra, o sea, entonces no me voy a sorprender si a lo mejor tengo esta lucha espiritual y no puedo. Mire, algo muy rápido. En Brasil, yo en un momento me dediqué mucho al trabajo y empecé a olvidar las prácticas espirituales. Y en Brasil existe mucho lo que es el orixás. El orixás y son las magias negras. Y mi jefe era sacerdote de esta secta donde era una cosa, pero ellos sacrificaban gallinas y las gallinas se bañaban con sangre de gallina. A eso le digo todo. Y mi jefe estaba hablándole a mis compañeras de este dios orixá y le mostraba los tatuajes y yo estaba mirándolo. ¿Y saben qué? Yo en mi mente decía, en el nombre de Jesús, no, en el nombre de Jesús. Y yo rebatía en mi mente. ¿Saben qué, hermanos? El tipo nunca me dio la cara, no me miró, pero cuando él salió, cerró la puerta, yo me desmayé. Yo dije, y fue una sensación, y claro, pues la batalla espiritual la perdí, pues sí, por más que yo empiece en el momento a decir, en el nombre de Jesús, no, los mismos demonios dicen, oye, a Pablo conocemos, ¿quién eres tú? Los mismos demonios reconocen. Entonces, no estoy diciendo que usted no está con las armas espirituales, estoy diciendo de que existe una batalla espiritual. Por eso el Salmo 91 nos habla de que debemos estar seguros, y estamos seguros bajo la sombra de sus alas. Por eso el Salmo 91 nos habla que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Me da mucha curiosidad cuando la Biblia da esa secuencia. Eres mi fortaleza, castillo, escudo, protección. O sea, es lo que necesitamos para enfrentar eso. ¿Qué hay que hacer? Declarar el nombre de Jesús en el momento. Cuando yo tengo pesadillas, ¿sí? Janito, también aclararle a la hermana Erika de que muchos de nuestros sueños son productos, consecuencias de nuestros afanes y de nuestros propios temores. A veces los temores nuestros, eso subconscientemente los llevamos cuando nuestra mente está descansando, y esos temores nos producen aquellos sueños, ¿no? Entonces, por eso que el Señor dice en su palabra que nosotros no debemos estar afanosos y que debemos de entender que cada día trae su propio afán. O sea, no acostarme en la noche con un montón de problemas en la cabeza, con un montón de temores y afanes, porque eso indudablemente a mí me puede traer grandes pesadillas, sueños muy terribles. Entonces, aparte de esto que está hablando el pastor Jano, del discernimiento espiritual, de la guerra espiritual que nosotros tenemos que tener, entonces también tenemos que entender esa parte, de que nuestros sueños muchas veces son productos de nuestros afanes, de nuestros propios temores, Entonces eso produce este tipo de sueños. Y ahí va también, yo creo que
no, el Dios nos está hablando del discernimiento y de ser llenos del Espíritu. Porque yo siempre me planteo lo mismo. ¿Qué ladrón iría a robar una comisaría? ¿Habría algún ladrón que fuera a robar una comisaría? ¿Qué espíritu va a querer entrar donde está el Espíritu de Dios? Ninguno. Entonces tenemos la tarea de ser llenos del Espíritu, de discernir, tanto al cerrar nuestros ojos, al abrirlos. Por eso esto es tan importante, hermanos. El que usted esté conectado aquí en la escuela dominical es fundamental, porque cada uno de nosotros vive experiencias diferentes, cada uno de nosotros tiene problemas diferentes, y son las herramientas que el Señor nos da para fortalecernos en esos días. Así que, hermanita, lo recibió de las dos perspectivas, porque a veces también uno come algo y eso también afecta. A mí en Brasil me pasó de que yo tuve una célula de brujos. Yo no sabía y eran todos brujos. Y yo cuando despertaba en la mañana, despertaba arañado. A ese nivel, yo despertaba así con garras, y no era necesariamente porque hubo avivamiento en esa noche, sino que era porque eran luchas espirituales, amados hermanos. Eran luchas espirituales. Yo a veces cerraba mis ojos, soñaba y no podía levantarme y no sabía qué hacer. ¿Y qué empecé a hacer? Obviamente pedí consejos, pedí ayuda y empecé a clamar en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que el Patricio, el Pato, hace muchos años, cuando yo estaba aquí en Chile todavía, el 2012, estaba en esta iglesia todavía, él me dio ese consejo. Me dijo: Jano, cuando estés luchando, tú tienes que decir en el nombre de Jesús. Yo nunca me voy a olvidar, porque siempre cuando yo estoy soñando algo, estoy consciente, yo siempre digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y sucede. Pero también lo podemos ver del otro plano también, porque puede ser que a veces uno come algo en la noche y nuestras propias preocupaciones, como decía el pastor, se pasan a nuestra mente. Entonces uno tiene que tener el discernimiento. Amén. Juanito, quiero decir algo cortito. Ya. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y huestes. Entonces hay que tener claro eso. Vamos a tener luchas. Van a haber luchas, van a haber situaciones también. Cuando soñemos algo, tenemos que preguntarle a Dios si es un sueño que Él nos envió, porque también Dios nos habla a través de los sueños. No hay que desestimarlo. Pero lo principal, lo que dice Andreita, ¿cómo ella va a saber cuando algo es del Señor o no? Si ella busca de Dios, si tiene comunión con el Señor, va a empezar a cultivar el discernimiento espiritual y Dios se lo va a dar. Y cuando usted tenga un ataque, yo también recuerdo, incluso Patricio predicó, uno no puede ir con las patas y el buche a decirle: ¡ay, demonio, yo te voy a sacar! No, es en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. En eso tenemos poder, no en otra cosa. Amén. Gracias, tía Berito. Bien, volvemos al tema, porque como que si seguimos así nos vamos a desviar y está súper interesante, pero aterrizamos porque ya se nos pasó la media hora, así que voy a terminar con los otros puntos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tenía? Si alguien no me lo dice mal. Discernimiento del Espíritu. Discernimiento espiritual, se deja guiar por el Espíritu Santo. Se dejaba guiar porque el apóstol Pablo lo entendía. ¿Y nosotros qué es lo que necesitamos? Discernimiento espiritual. ¿Y cómo lo conseguimos? Con la oración, con el ayuno, con la palabra, con el servicio, con llenarme de Dios. Amén. Por eso es tan importante lo que usted está haciendo. Usted se está preparando, usted se está equipando para la batalla espiritual. Bien, el apóstol Pablo saca a este demonio de la mujer y los dueños de esta mujer les dio ataque, porque esta mujer, ¿qué es lo que generaba en ellos? Dinero. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres? Versículo 19. Hermano Patricio, ¿lo puede leer, por favor? Hechos 19. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Sí? Continúe, por favor, sí.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Amén. Bien, hermano, aquí ya empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque, ¿qué estaba haciendo mal Pablo y Silas que este hombre se enoja? Pues claro, se enoja porque dice el versículo 19, porque había salido la esperanza de su ganancia. ¿Quién les daba dinero? Ya no existía más, pues si Pablo había sacado ese espíritu de adivinación, entonces mandan a llamar dice, los presentaron, los prendieron y lo trajeron al foro, a la plaza, porque de seguro la plaza era un lugar donde había mucho comercio. Entonces de seguro estaban ahí las autoridades supervisando. Y es ahí donde sucede que lo mandan a prender, lo mandan a la cárcel. ¿Se acuerdan este revuelco que había entre los judíos y los samaritanos? ¿Sí? Que había como una rivalidad entre ellos. Bueno, aquí es como que se plantea de la misma forma. Oye, pero estos son judíos y vienen hacia nosotros, que somos romanos. Pero hay algo que ellos no sabían. ¿Qué es lo que ellos no sabían? Que el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Era lleno del Espíritu Santo. Ya, a ver, ¿y qué más? A ver, ¿qué más? Discernimiento. Ya, pero... Que ya no era judío. Que no era judío. Ya, a ver, ¿alguien más? Y ya no era, que ahora es seguidor de Cristo y ya no es, ¿cómo se llama esto? ¿Fariseo? No era romano. ¿Y tiene ciudadanía romana? ¿What? Pero, ¿de dónde era el apóstol Pablo? ¿O de dónde nació? Era romano, pues era romano perseguidor de Cristo, de Jesús antiguamente, antes de ser, cuando era Saulo. Ahí, y ahí está el detalle, hermanos. ¿Saben por qué ahí está el detalle? Porque no se puede, ellos no podían llegar y prender a un ciudadano romano, menos azotarlo, pues. Por eso es curioso ver cuál es la actitud del apóstol Pablo, porque imagínense, yo estoy en Perú, un ejemplo, estoy en Perú y vienen a prenderme para llevarme a la cárcel, solo de que yo sé de que yo soy peruano, y a lo mejor no me pueden prender. ¿Qué es lo que? Oye, suéltenme, yo soy peruano. ¿Sí o no? Que yo diría para que no me pegaran. Pero el apóstol Pablo no lo hace. Y eso es lo que nos hace pensar, ¿será que el Espíritu Santo le dijo que no? Y a lo mejor no está en el texto. Porque claro, si él era lleno del Espíritu Santo, él tenía discernimiento. Cuando uno tiene discernimiento, hasta las situaciones negativas, difíciles, duras, hasta cuando es nuestra integridad física, uno se mantiene firme en la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toman al apóstol Pablo y a Silas, fueron maltratados, fueron humillados, fueron encarcelados y fueron acusados. ¿Y por qué? Porque las autoridades fueron prejuiciosos con ellos. Tuvieron un prejuicio para juzgarlos sin saber. Y hay un detalle, lo metieron en el lugar más oscuro, en el lugar más profundo. Y ya se pueden imaginar de que ahí no lo invitaron para contarle una historia de los elefantitos para que durmieran tranquilamente. Sí, me imagino que en una cárcel los lugares más escondidos son ¿para qué? Son para quizás... Peligroso. Claro, de alta seguridad. Los más peligrosos. Los más peligrosos y de seguro donde pasan cosas que no queremos pensar. Ahí está el hermano Juan, que no lo veía, no veía el hermanito Juan. Ya, versículo, sigamos hermano con la lectura, por favor. Y vamos en el 22. 22. Sí. Y se agolpó, ese viene. ¿Correcto? Y enseñan costumbre, ya. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sigo? Sí, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces, Ahí nomás, para que no nos spoilee lo que pasa, aunque ya todos saben. Pero entonces, ¿qué sucede? Ya con esto voy terminando. Pablo, con el equipo misionero, ¿qué es lo que hacen? Liberan a esta mujer, los dueños de esta mujer lo acusan injustamente, ¿y qué es lo que hacen ellos? Los meten a la cárcel y son azotados, son severamente azotados. La Biblia nos dice cuántos golpes ellos recibieron, pero por ejemplo la tradición legal judía daba un número máximo de golpes que se podían azotar a una persona, pero los romanos no tenían ese límite. Ese detalle es muy importante, ese detalle histórico. Los judíos 39 azotes, dice ahí, tengo una referencia que dice que era lo mínimo que le daban como 39 azotes. Claro, y por ejemplo en segunda de Corintios, no lo busquen, segunda de Corintios 11:23 dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Ese era como el currículum de Pablo. Ahora, ¿por qué era ilegal lo que estaban haciendo con Pablo? Porque Pablo era un ciudadano romano y era ilegal azotar a un ciudadano romano. No se podía azotar a un ciudadano romano y si estaba cometiendo algún delito tenía derecho a un juicio. Pero Pablo, por alguna extraña razón, no dijo nada y él guardó silencio. Yo les llevo a reflexionar. ¿Qué hacemos nosotros frente a la injusticia? ¡No! Pero no, hay que ir a pegarle, hay que hacer esto, no, hay que... Tomamos la justicia por nuestras propias manos, ¿sí o no? Queremos hacer lo que nosotros se nos da la regalada gana. ¿Y dónde quedó el discernimiento que tanto hemos ido hablando? Y hay cosas tan simples como estar en la fila de un banco, como estar en la familia, como que te digan que estás enfermo. La actitud, la postura que tomemos va a evidenciar qué tan llenos estamos del Espíritu de Dios, ¿sí o no? Porque se imaginan, Pablo hubiese comenzado, mientras lo azotaban, la Biblia dijera, y Pablo comenzó a recordarles todo el árbol genealógico de esos carceleros, la madre, la abuelita, y Pablo intentando salirse, empezó a insultarlos, tomó una piedra, se la lanzó y le decía, espérate nomás, vaya a arder en el infierno, mi Dios me va a salvar. Ustedes se ríen, pero es la realidad de muchos de nosotros. Es la realidad de muchos de nosotros. Ante la adversidad, decimos palabras, maldecimos a otros. Ante la adversidad, queremos tomar justicia por nuestras propias manos. Ante la situación difícil, nos desesperamos y queremos tomar rutas indirectas. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando algo valioso. El apóstol Pablo nos está enseñando cómo debemos actuar frente a la adversidad y frente a la situación negativa. Bien, nosotros en vez de maldecir, debemos discernir. Anoten esa frase. En vez de maldecir, debemos discernir. Porque no sabemos si lo que estamos viviendo es parte del propósito de Dios. Porque más adelante vamos a ver de que era parte del propósito de Dios. Por eso yo puedo inferir, esto no lo dice el texto, yo puedo creer de que Pablo no dijo nada porque el Espíritu Santo se lo mandó. Puedo inferir eso, no lo dice el texto. Porque no sabemos por qué él se quedó callado. A lo mejor se paralizó, no sé, pero conociendo al apóstol Pablo y su actitud, que sabía de leyes, sabía de tradiciones, yo creo que el mismo Espíritu Santo le permitió tener ese dominio propio y guardar silencio. Sigamos, por favor, hermano, del 35 al 39. Del 35 al 39, sí, nos vamos a saltar una parte. 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No,
por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, le rogaron y sacándoles, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí está por qué tenían tanto miedo, porque cuando le dicen, Señor, azotamos a 2 hombres, bien, muy bien hecho. ¿Y cómo se llama ese hombre? Pablo, y tú le oye, pero aquí dice que son romanos. Oye, era una cosa, por eso trataron de salir por el camino fácil, y ¿sabes qué? Libérenlo, váyanse, quédense calladitos, no hagan nada. Y el apóstol Pablo, junto a Silas, ellos pudieron, me gusta porque tuvieron una conducta intachable. ¿Cómo reaccionamos frente a las injusticias, hermanos? Ahora mismo estas revueltas populares que están sucediendo en nuestro país son un ejemplo de que nosotros como hijos de Dios, no es que no debamos apoyar, es que debemos tener la sabiduría espiritual. Debemos tener el discernimiento de espíritu. ¿Se dan cuenta que va mucho más allá que tomar una actitud? Va mucho más allá de decir, tengo que dar mi opinión o tengo que actuar como yo quiero. Nosotros no hacemos lo que nosotros creemos que es correcto. Nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, nos dejamos guiar por su plan, por su propósito. Entonces, ¿cómo debe ser el seguidor de Jesús frente al trato injusto? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Tenemos un ejemplo de humildad, de silencio, de esperar en Dios. Y aquí es donde terminamos en la parte para mí más importante, porque honrar a Dios debe ser nuestra elección. Honrar a Dios todos los días debe ser nuestra elección. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días vamos a estar frente a situaciones difíciles. Todos los días vamos. El otro día, una persona llamó a mi esposa y le dijo, oye, ¿sabes qué? Están hablando mal de mí. Están hablando mal de mí y dijeron que tú y el Jano estuvieron presentes, no sé qué cosa. Y yo dije, ¿qué me importa a mí? Dije yo. Y la persona decía, están hablando mal de mí, voy a llamar a esa persona y la voy a insultar, bla, 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 bla. Y eso me lleva ahora a reflexionar y decir, a veces no sabemos cómo reaccionar. Por eso, hermano, mejor es esperar que el agua se tranquilice para recién actuar, porque o si no, después comúnmente nos arrepentimos de lo que decimos, de lo que hacemos y cómo actuamos. Yo siempre, varios domingos les conté lo que me pasaba a mí en la plaza cuando trataban de hacerle algo a mi perro o tenía algún problema con alguien. Y eso se da todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo que fue corrompido por el pecado. Entonces el pecado es nuestro archienemigo número 1 y él va a querer que nosotros nos dobleguemos ante él, pero él ya no nos domina. Entonces, versículo 22, hermano, y con esto terminamos. Estamos bien en la hora por si acaso, así que no sientan que me he extendido, estamos bien en la hora. Hermano, versículo 22 al 34. Del 22. Sí, vaya leyendo y yo voy diciéndole cuando vaya continuando, ¿ok? Amén. Pero lo habíamos leído del 16, 22 al 34, ¿eso es? Correcto. Ya. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Miren, esta parte es importante, el comienzo, y vuelvo a dar una aclaración a eso. Cuando Pablo era violentado físicamente,
él tuvo un dominio propio. Y yo te pregunto, ¿qué haces cuando alguien intenta violar tus derechos? Y es ahí donde debemos reflexionar y decir, ¿cuán llena está mi vida del Espíritu Santo? ¿Cuán lleno estoy de Dios? Porque es re fácil tomar el plato, quebrarlo, pero después el plato ya está roto. Un jefe mío me decía, la lengua es una pistola, que una vez que la usas, no hay vuelta atrás. Entonces, yo no quiero dar más ejemplos, sino que quiero que usted mismo piense, ¿dónde tengo que pedir al Espíritu de Dios que me ayude? La violencia no fue un camino para Pablo. La postura de Pablo y Silas fue una postura de silencio, de guardar a Dios. Y lo más entretenido de todo es que se pusieron a orar y a cantar. Perdón que me ría, pero ¿quién canta cuando te están pegando o cuando te acaban de azotar? ¿Quién canta cuando te dicen que hay una situación difícil? Nadie. Y esto nos enseña cuál debe ser la actitud frente a las adversidades de la vida. Una actitud de entrega a Dios. Y los otros presos empezaron a escuchar. ¿Qué es lo que Pablo y Silas estaban haciendo? Dando testimonio. Testimonio. Pablo y Silas estaban dando testimonio. Por eso, cuando ellos cantaron, ¿qué fue lo que pasó? Vino sobrenaturalmente, ¿qué cosa? Un terremoto. Y ahora, yo les digo, y con esto termino, lo prometo, es que no puedo dejar la clase hasta acá. Porque esto es interesante. ¿Qué es lo que hubiese dicho yo en el lugar de Pablo? Yo, me hago responsable de lo que digo yo. Si yo estoy cantando, se vienen abajo y yo digo, ¡el Señor nos liberó! ¡Vamos presos! ¿Sí o no? Pablo y Silas hubiesen escapado pensando de que Dios había provisto milagrosamente una escapada de la cárcel. Pero la vida de los demás era más importante que su libertad y su comodidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al comienzo de quién era más importante para la muchacha? Para el amo, el dinero, no ella. Para el apóstol Pablo, las personas era más importante que hasta su propia libertad. Porque él se queda ahí. Él no escapa. ¿Por qué? Porque él ve ¿qué cosa? ¿Qué es lo que el apóstol ve? El guardia se iba a matar. El guardia. Entonces vio el bienestar de esa persona para que estuviera bien y que no cometiera una locura. Eso, amor. Y cuando no escapan, hermanos, esto es importante. Porque lo que hemos hablado toda la clase comienza con D. ¿Qué cosa? Discernimiento. Discernimiento. Ellos al no escapar, demostraron ese discernimiento. Porque, ¿qué es lo que decía la circunstancia? Escapen, váyanse. Pero el amor decía, quédense por el bien de las almas. Entonces, además había más presos, dice que ninguno escapó, o sea, no solamente era Pablo y Silas el que estaban ahí, ellos estaban en lo más profundo del calabozo, pero en las otras se dice que había, porque dice que cuando ellos estaban cantando y alabando, ellos lo escuchaban. Entonces, yo imagino que todo ese lugar que por película uno ha visto, que son oscuros, hediondo y quién sabe cuánta cosa más, y había muchos presos, entonces, pero daba paz escucharlos a ellos cantando, alabando, todos estaban llenos de paz, ni siquiera en medio del terremoto, me imagino yo que ellos salieron como la última vez que hicieron solamente la señal de tsunami, y corrían unos a otros la última vez. Yo veía eso y decía, qué terrible, y si fuera de verdad, ¿qué hubiera pasado? Entonces, no, ellos, y cuando no, sí, tranquilo, estamos todos acá. ¿Por qué? Porque decían, tenían la paz que el cantar alabanza a Dios le había dado. Esa es mi idea. O sea, lo único que nos da fuerza, paz, es alabar a Dios, es cantar a Dios. Amén. Es Él el que transforma. Amén. Y aquí hay dos detalles importantes. Entonces el apóstol Pablo con Silas no escaparon por amor al carcelero y por amor a los otros presos para saber si estaban bien. ¿Y por qué se iba a matar el
el carcelero, porque los carceleros tenían, los guardias tenían la responsabilidad. Entonces, si se le escapaban los presos, ellos, era como el rompepaga, ellos tenían que pagar la condena, por decirlo así. Entonces, él yo creo que dijo, no, de esta yo no me salvo porque no se me escapó uno, se me escaparon todos. Y él se iba a matar, pero el apóstol Pablo tuvo ese discernimiento. ¿Ya se imaginan el apóstol Pablo se hubiese escapado? Y se hubiese ido pensando de que Dios lo había librado. Quizá el carcelero no estaría con nosotros y quizás los otros presos también se hubiesen escapado y estarían cometiendo los mismos delitos. ¿Se dan cuenta cómo una actitud frente a la adversidad provoca como un efecto dominó? ¿Cómo es tan importante discernir espiritualmente en qué momento estamos? ¿Cómo es importante entregar al Señor todo nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que somos? A veces pensamos en esta ruta indirecta. Decimos, ay, no, yo estoy pidiendo a Dios por un crédito en el banco, pero pucha, no me responden. Voy a pedirle a los colombianos que me presten. Total, Dios me va a bendecir. Es un ejemplo nomás. Y después no tenemos plata para pagar y estamos ahí con el gota a gota y estamos, Señor, líbrame. Dios dice, ¿quién te mandó ir para allá? Yo no te he mandado ir para allá. Entonces se dan cuenta, esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Y Pablo tuvo una actitud de amor hacia el prójimo. ¿Y qué lo conmovió? Su misión. ¿Se acuerda que al comienzo yo dije cuál era la misión de ellos? Bueno, en cierto punto ellos estaban cumpliendo la misión, ¿o no? ¿Se dan cuenta cómo a veces tu crisis, tu enfermedad, tu situación difícil va a ser una situación para que glorifiques a Dios? Somos agentes del reino de los cielos. Fuimos llamados a amar al prójimo, a amar a Dios, a predicar la palabra. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál era la misión de Pablo y Silas? Termino con esta pregunta. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Ya? ¿Alguien más? Además de predicar el evangelio, preocuparse por el prójimo y por las personas y que ellos reconocieran que Jesús es su Señor y Salvador mientras ellos predicaban. A pesar de las actitudes y de todo lo que ellos vivieron, y demostrar la verdadera actitud de amar a Jesús sin importar lo que suceda. Y eso creo. Claro. Amén. Se estaba cumpliendo. Entonces, ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Hermano, seamos sabios y honremos a Dios en medio de las adversidades, de que esa injusticia, esa situación difícil, ese choque al auto, esa enfermedad, ese ataque contra tu integridad, no sé, puede ser para darle gloria a Dios. Y puede ser que, como la reina Esther, puede ser, como le decía Mardoqueo, puede ser que Dios te puso aquí con ese propósito. Hermanos, nada es por acaso. Todo tiene un propósito, un porqué y un para qué. Y fuimos llamados a darle gloria a Dios. ¿Cómo creen que se sintió el apóstol Pablo cuando vio que el carcelero que iba a atentar contra su propia vida reconoce y pregunta cómo puedo ser salvo? Y no solo salvo él, sino que toda su casa. ¿Y qué es lo que pasa después? Ellos se bautizan y los invitan a la casa. Es impresionante. ¿Y por qué usted cree que los otros presos no escaparon? Por testimonio. Porque yo creo que les impresionó la actitud de Pablo y Silas, cómo ellos cantaron, alabaron a Dios, y eso mismo hizo que ellos dijeran, no, vamos a obedecer lo que ellos están diciendo, no nos vamos a escapar. Así que es importante ese detalle. Estaban adoloridos, sorprendidos, pero Pablo y Silas asumieron la postura de no dejar ir la ocasión para compartir las buenas nuevas, tanto con el carcelero como con toda la casa de él. ¿Se cumplió el propósito? Claro que se cumplió. Hubo un arrepentimiento y el carcelero comenzó a seguir el ejemplo. Porque ¿qué fue lo que él hizo con Pablo y Silas? Lo llevó a su casa, le lavó las heridas. Le lavó las heridas. ¿Se dan cuenta? Miren, termino con esta frase. Quizás tú eres la única Biblia que alguien va a leer. Tu vida, tus palabras, tu actuar, quizás es la única Biblia que alguien
va a leer. Oramos, hermanos. No sé si alguien quiere terminar con algún comentario, pregunta, algo que alguien quiera decir y finalizamos. Estamos bien. Yo quería decir algo que escuché y me gustó. Dice que las personas a veces no creen en lo que uno le dice, sino en lo que ellos ven. Así que es muy importante predicar con nuestro testimonio, ¿no?, de vida. Así es. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Si alguien dice lo que yo quiero que diga, se gana un aplauso. Que la actitud de Pablo y Silas es la actitud que deberíamos llevar todos nosotros, porque, bueno, personalmente yo tengo muchos problemas en mi salud y no tomo la mejor actitud. Y al estar escuchando lo que tú decías, Hannah, me hace reflexionar de que todos los días de mi vida, a pesar de las circunstancias que llevo, debo actuar como Pablo y ser guiado por el Espíritu Santo y tener discernimiento sin importar lo que me suceda, o sea, una injusticia. Así que eso. Ya, bien, muy bien. Al final el Luchín dio la frase que estoy buscando, la palabra clave. Muy bien, Luchín. ¿Qué palabra es esa? Nuestro testimonio de vida. O sea, dar testimonio con nuestra vida. Ya, ok, pero ¿cómo podemos lograr eso? ¿Tiene que ver eso con el Espíritu Santo o algo así? Claro, con el discernimiento que nos Eso, da lo tenía. el Espíritu Santo. Y ahora dame mi premio. ¿Saben por qué? Entonces también tengo un premio. Gracias. Porque, hermanos, vamos a vivir todos los días. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Y ¿saben qué? Les digo algo. Prepárense, porque estamos en el final de los tiempos. Y viene la persecución contra los cristianos. Viene el tiempo que vamos a ser considerados ovejas en el matadero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Defendernos? ¿Gritar? ¿Patalear? ¿Insultar? ¿Llorar? Debemos tomar la actitud del apóstol Pablo. Discernimiento, sabiduría. Que esta distancia en lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, que son creo que 40 centímetros, sea progresiva, lenta, que pensemos, que seamos guiados por el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo, las personas que nos rodean, saber de que si alguien habla mal de nosotros, a lo mejor puede tener razón, pero al mismo tiempo puede ser un arma del enemigo. No nos bajemos a ese nivel, seamos hijos de Dios, seamos personas obedientes, seamos personas llenas de su presencia y que podamos ser como Pablo y Silas, cumplir nuestra misión aún en medio del dolor y de la adversidad. Nunca vamos a saber el por qué o el para qué de las cosas. Solo Dios las sabe. Pero hay algo que sí sabemos. Tenemos una misión. Ser embajadores del reino de los cielos, ser atalayas y predicar la palabra de salvación. Allá afuera hay muchos carceleros que se quieren quitar la vida. Allá afuera hay muchos presos que están con cadenas atadas y nuestra indiferencia muchas veces, nuestra individualidad en interesarnos solo lo que nos pasa a nosotros, está matando a esas personas. Debemos discernir las circunstancias, saber de que si esa señora se metió quizás en la fila del supermercado, a lo mejor el quedarse callado y decirle pague va a hacer de que esa persona se sorprenda y diga, ¿qué pasó? Yo soy hija de Dios y por amor a Dios, bueno, pasa nomás, espero un momento más. Ahora eso no quiere decir que seamos tontos y que tengamos que hacer de que no hagan lo que quieran con nosotros. Por eso hablamos del discernimiento. Eso lo dejamos para otra clase. Hermanos, que el Señor le bendiga. Finalizamos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a orar. Gracias a todos por sus comentarios en el chat. Espero les haya gustado la clase. La próxima semana terminamos este módulo, el desafío, porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Le voy a pedir a nuestra hermana Valentina, si puede orar, por favor, hermanita Valentina Zambra. Y finalizamos contigo, ¿vale? Amado Señor, nos ponemos delante de su presencia. Queremos agradecerle por esta escuela dominical, te agradezco también yo por cada una de las vidas que pudieron conectarse el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tu obra sigue estando en nosotros, Señor. Sabemos que tú quieres seguir moldeándonos, Señor, trabajando en nosotros, queriendo que nuestra vida no siga igual, sino que cada día se parezca más a la de Cristo y
y por ende, Señor, que cada día se vuelva una vida plena, Señor, una vida verdadera en esta tierra, papá. Te pedimos que tú lo sigas haciendo en nosotros, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú sigas, Señor, obrando, para que tú sigas dando este discernimiento, Señor, que primero nos va a ahorrar demasiados problemas, Señor, y también sabemos que vamos a estar obedeciéndote a ti al escuchar al Espíritu Santo, Señor, en cada situación que vivamos a diario, Señor, en cada prueba que vivamos a diario, Señor, en cada conversación que tengamos también a diario, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a discernir, Señor, las situaciones, Señor, las intenciones también del corazón de con quienes estemos frente, Señor. Te entregamos todo esto y nuevamente te agradecemos, Señor, porque tú nos tienes fe, Señor, tú ves que de nosotros puede salir algo mucho mayor y es por eso que dedicas este tiempo, Señor, a seguir perfeccionándonos en ti, papá. Te agradecemos todo esto, Señor, y te entregamos esta semana también para que tú nos sorprendas, papá, y que cada uno vaya en esta semana contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Chao a todos. Bendiciones, hermanita Patita. Bendiciones. Tengan una linda semana a todos. Chao, hermana Nos Katy. Chao, Marcos. Bendiciones. Bendiciones.